Hoy me propongo hablar, pues, lo más breve posible sobre lo poco y nada que se sabe de Fulcanelli. Primero que todo, Fulcanelli fue el último de los alquimistas famosos. En un video anterior que yo grabé en YouTube, explico qué es exactamente la alquimia y hablo de su historia hasta aproximadamente del siglo VII después de Cristo. O sea que si alguien se interesa en eso, pues busque Historia de la Química parte 1 en YouTube. Bueno, vamos al grano con lo de Fulcanelli. La alquimia siempre persiguió tres objetivos que muchas veces la gente toma literalmente. Por ejemplo, uno es el elixir de la eterna juventud, obtener el elixir de la eterna juventud. Supuestamente es como una especie de jarabe, de pócima, que al beberla impide o impedía que el individuo envejeciera. El otro objetivo era la transmutación, el cambio de los metales en oro. Principalmente los alquimistas trataron de convertir el mercurio y el plomo en oro. Y el tercer objetivo, obtener la piedra filosofal. La piedra filosofal también se llamó piedra angular, o también huevo de los filósofos. Fulcanelli, que fue el último de los alquimistas, es del primeros, vamos a situarlo más o menos primeros 40 años del siglo XX. Se ignora cuándo nació. Pues hay de sus biógrafos, que además son muy pocos, hay algunos que dicen que nació en 1800 no sé qué, 1800 y pico, casi finales del siglo XIX. Otros dicen que nació en el siglo XVII, XVIII, le atribuyen unos 300 años de antigüedad, porque supuestamente Fulcanelli logró. Pero, ¿qué pasó? Pues nunca se supo, empezando por el nombre. Fulcanelli suena como a italiano. Italiano, pero realmente como que no viene del italiano. No voy a hacer el oso pronunciando lo que no sé, pero la primera palabra viene de vulca, que es vulcano, y Nelly, que la segunda parte del nombre, que es algo así como viene de helio, sol. O sea, el sol vulcano y el sol, el dios vulcano y el sol. Eso además es un anagrama de algo. Ignoramos de qué, entonces yo no me voy a poner a hacer especulaciones. Fulcanelli escribió en la década del 20. Primero lo escribió alrededor de 1925-26 y luego lo publicó como unos 3-4 años después, un libro interesantísimo llamado El misterio de las catedrales. Está totalmente dedicado a la iglesia de Notre Dame en París. Estoy grabando esta charla por el incendio que hubo en la iglesia de Notre Dame. Y en ese libro, así resumido, él explica cómo todas las imágenes y pinturas de la iglesia de Notre Dame son fórmulas de alquimia que usaron los alquimistas para esconder de los profanos, es decir, de los ignorantes totalmente en alquimia, su significado. Esto fue muy común durante la alquimia, esconder sus secretos. Cuando no fueron perseguidos, o sea, hasta antes del siglo VII después de Cristo,
Ellos no se constituyeron así medio secretos, es decir, sí se sabía que existían, el pueblo los conocía, pero lo que sabían no lo publicaban. Por la creencia, con o sin razón, de dos civilizaciones anteriores que se destruyeron. Realmente parece que hubo antes 4 o 5 humanidades. Las dos últimas fueron las de Lemuria. El continente de Lemuria parece que quedaba en lo que hoy es el Océano Índico. Y el continente de la Atlántida, del cual no se sabe realmente nunca dónde quedaba. Hay quienes lo atribuyen más acá de las... Estoy en América, en Bogotá, entonces más acá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar, según Platón. Según otros estudiosos, esto pues, que la Atlántida quedaba en Bolivia. Bueno, y así, pero realmente no sabemos dónde quedaba. Y estas dos civilizaciones se autodestruyeron por un mal manejo de su técnica y de su ciencia. Y los alquimistas en Egipto se constituyeron en secretos en cuanto a su saber, precisamente para evitar que esto volviera a pasar. Es más, no cualquiera podía ser alquimista. Para ser alquimista tocaba tener ciertas condiciones. Ahí, por ejemplo, los sacerdotes egipcios fueron alquimistas. Posteriormente, cuando la invasión de los árabes al norte de África, concretamente a Egipto, muchos sacerdotes musulmanes se constituyeron en alquimistas secretos. De esta forma fue que llegaron posteriormente a España. Y bueno, en fin, y cuando llegaron a Europa, que aquí es donde tiene importancia lo de la iglesia de Notre Dame, los reyes, en general, sí, los reyes de Europa querían tener un alquimista a su servicio. ¿Por qué? Primero porque querían ser sabios. La piedra filosofal garantizaba la sabiduría. Querían ser muy ricos, la transmutación de los metales en oro. Y tercero, no querían morir, el elixir de la eterna juventud. Entonces, ¿qué hacían? Tenían a su servicio un alquimista. Lo capturaban, lo convencían, bueno, en fin, y lo ponían a trabajar a su servicio. A muchos alquimistas les costó la cabeza porque el rey se aburrió de esperar el oro, que nunca le llegó, y entonces los ejecutaban. Posteriormente la Sagrada Inquisición también los persiguió por herejes y brujos, por ir en contra de la religión católica. De tal manera que vienen a ser perseguidos, y entonces ellos deciden no escribir así con palabras, sino encriptarse, es decir, volverse totalmente secretos, y entonces se escriben de diferentes formas. Por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia son pasajes de alquimia. Ustedes recordarán, los que leyeron la Biblia, que en varios pasajes se habla de la piedra angular y se hace algún relato o se cuenta alguna parábola, alguna cosa así, y es una fórmula de alquimia, es un texto de alquimia, que pues por supuesto las diversas religiones que adoptan la Biblia como fuente de sabiduría no aceptan esto y lo toman como un pasaje totalmente religioso, cuando no es así. Otros escribieron con arquitectura, otros escribieron con pintura, en general con arte. En su libro El misterio de las catedrales, Fulcanelli medio populariza un poco el significado de muchas cosas en la iglesia de Notre Dame. Es una de las razones por las cuales a mí me duele muchísimo que se haya incendiado una parte de esa iglesia. Primero, porque soy un ferviente admirador de la alquimia, y segundo, por el valor histórico que eso tiene.
es una, se puede decir, es un patrimonio de la humanidad. En ese libro Fulcanelli trata el tema principalmente de la iglesia de Notre Dame. Pero Fulcanelli nos dejó otro libro que se llama Las moradas filosofales, donde hace algunas explicaciones sobre la alquimia. A ver, voy a mencionar alguna. Una. El elixir de la eterna juventud no es lo que muchos pensaban, que era un jarabito que al tomarlo impedía que usted envejeciera. No, cuando se descubre, se hace algo, la memoria perdura por mucho tiempo, como diría en latín, per secula seculorum. La piedra angular, la piedra filosofal, el huevo de los filósofos, la sabiduría lograda a través de la disciplina, el estudio, que no es la piedrita que relatan algunos libros, algunos textos, algunas veces de color rojo, otras veces de color amarillo, que cuando esta piedrita tocaba cualquier cosa, por ejemplo, la convertía en oro, o su poseedor era definitivamente, adquiría toda la sabiduría del universo. La transmutación de los metales en oro, en parte Fulcanelli explica que esa transmutación es el cambio del hombre mismo a través de su sacrificio, de su estudio y de algo que hoy está, bueno, no me va a salir por política, que es amar al prójimo, amar a los enemigos. Cuando todo eso rodea de bondad de una persona y el estudio lo hace más sabio, ha transmutado el metal ordinario, por ejemplo el plomo, en oro, que en toda la historia de las civilizaciones ha sido símbolo de perfección, porque es incorruptible, no se oxida. Finalmente, porque me alargué ya más de la cuenta, ya llevo 12 minutos y medio. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, Fulcanelli desaparece del mapa. Olvidé mencionar que Fulcanelli se le vio principalmente en Francia, porque parece que Francia tiene muchas cosas que tienen relacionadas con la alquimia, y él era pues alquimista. También se le vio en España. En España hay muchas cosas también de alquimia, pero Fulcanelli no se radicó allí, él principalmente en Francia. No se sabe qué pasó cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Fulcanelli se desaparece totalmente. No se le vuelve a ver, no se vuelve a hablar de él, bueno, en fin. Aunque estuve leyendo por ahí, y yo no lo creo. No lo creo personalmente, que Fulcanelli murió en 1953. Se puede decir como en una especie de olvido. La verdad yo nunca he podido saber de dónde sacaron ese dato. No lo creo, por la misma razón. Bueno, todo esto lo hice porque para mí la iglesia de Notre Dame sí es un libro de alquimia. Y encierra una sabiduría aparte del valor artístico e histórico que pueda tener, o que tiene. Bueno, qué pena si los aburrí, pero no había que decirlo. Bueno, Fulcanelli. En resumen, léanse los 2 libritos que escribió. Hay quienes me hablan de 4 libros, pero yo no conozco los otros 2. Yo personalmente me leí Las moradas filosofales y me leí, pues eso hace mucho tiempo, El misterio de las catedrales. Se lo recomiendo. Bueno, que la pasen muy bien.